Sí, muchas gracias. Bueno, yo sé que estamos en la hora, ¿cierto? Estamos justo en la hora del almuerzo. Yo solamente quiero hacer muy breve comentario, después voy a dar la palabra a María Esther y sobre todo que es la oportunidad, ¿cierto?, que podamos intercambiar. Vamos a vernos, esperamos vernos a todos mañana, ¿cierto?, nuevamente, y podemos profundizar varios de estos aspectos, ¿no? Yo creo que hay temas pendientes que queremos profundizar en la mesa sobre el tema del mercado de trabajo, o sea, cuál es el rol de la generación del tema de la protección social de los mercados de trabajo, suponiendo que una formalidad, una inserción laboral da protección. Hoy en día como tal eso no está presente en muchos de los escenarios de nuestros países, y como el tema de la precariedad laboral, que es un gradiente que ocurre tanto en el sector formal y fuertemente en el sector informal, impacta en la salud de los trabajadores, ¿no? Y de las trabajadoras. Y en ese sentido, lo que yo quiero resaltar que si bien hay un tema que coincido entre los últimos comentarios con respecto a poder entender las decisiones o las definiciones que toman o no ciertos grupos en materia de lo que presentó Verónica en relación a los estudios de Bertonó, en relación a la decisión o no de integrarse a la seguridad social, no es menor algunos temas también que señaló Berenice, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el cual se toman esas decisiones? Y por lo tanto, el cómo están estructurados los estados de bienestar o los sistemas de protección social en cada uno de esos países, modelan y definen y dan o no opciones con respecto a ciertas decisiones, ¿no? Y de esa manera, ¿cierto?, ahí hay una responsabilidad en materia de política pública, ¿no? O sea, la política pública permite o no que haya visibilidad y por posibilidad de ejercicio de poder de las organizaciones sociales, facilita o no, independiente de la autonomía propia de las propias organizaciones. Y esto lo digo porque entre algunos de los temas que nosotros estamos revisando, ¿cierto?, y también ahí hago una alusión al momento en que estamos en una etapa inicial, no pretendemos tener propuestas, ¿cierto?, acabadas en esta etapa, queremos abrir el tema, dar visibilidad y debatirlo, ¿cierto?, en este primer espacio. Muchas de las iniciativas que han existido, incluso las que se referían con respecto a algunos temas de extensión para los trabajadores autónomos o más independientes, han estado vinculados de una otra manera con un grado de organización de aquellos grupos sociales, en términos de demanda o exigencia, ya sea a nivel local o incluso con la constitución propia de espacios como a través de mutuas, etc., ¿no? Entonces, ha estado vinculado dichos procesos también a lo que es la presencia o no organizada de los trabajadores. Yo por último quiero poner un tema que quizás podemos profundizar mañana, pero me parece muy relevante, que es cómo hacemos un mayor vínculo entre lo que es el empleo informal y el empleo formal. Y no solo el vínculo con la trayectoria laboral de los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, que migran entre la formalidad y la informalidad o el desempleo, sino en términos de cadena productiva con respecto a cómo esta se estructura y se expande en los países y en las regiones mismas, ¿no? O sea, que uno podría constituir. Y creo que también es un tema interesante, o sea, no solo interesante, sino necesario a discutir, porque creo que también esa cadena productiva o esa responsabilidad lo da también y podría ser de debate con respecto a la extensión en materia de protección social, ¿no? Planteo esos grandes temas, ¿cierto? Y bueno, y quizás un acento concreto es que como ciertos temas que nos parecen cruciales en la perspectiva del énfasis que hemos puesto con respecto al acceso a la seguridad social, pero en particular a la salud, no puede estar limitada o restringida a un vínculo laboral, ¿no? En términos de derecho y responsabilidad en términos de política pública, ¿no? Y por lo tanto ahí hay un elemento adicional en discutir de cómo de manera a veces en gran parte de algunos grupos de países el acceso a salud, en sentido amplio, no solamente en términos curativos, ¿no?, está limitado si es que tiene o no un vínculo laboral y por ende tiene por lo tanto acceso a esas garantías. Planteo esos temas un poco abriendo la discusión y quiero dejarle la palabra a María Esther. Me siento un poco inhibida por lo largo de la sesión de trabajo y porque también sobre la marcha uno fue armando ciertas ideas o comentarios. Y ahora con tan poco tiempo vamos a tener mañana también la oportunidad de participar como público. Estoy tratando de ver cómo ordeno todas estas ideas y parece que tengo que empezar por el final, ¿ya? Era la conclusión a la que quería llegar
antes de que tener la oportunidad de cambiar con usted algunas ideas. Yo estoy llegando cada vez más a la conclusión de que no es posible que enfoquemos todos estos temas que nos cruzan hoy en día sin ir a definiciones políticas muchísimo más de fondo. Yo soy de la casa, llevo, no sé, 20, 30 años de mi vida trabajando con la IT, desde el Estado, consultoría, de siempre. Creo que es insuficiente, que fue un enorme avance el estudio sobre una globalización justa, ya fue lo primero que se dijo en el mundo de cuestionamiento a la gestión de la globalización. Creo que fue un gran aporte esto de la idea, noción de trabajo decente, y como un desafío para irlo llenando y construyendo, ¿cierto? A partir del mundo académico, pero también de los propios actores sociales. Pero creo que hemos quedado insuficientes. También soy gran amiga de los que llegan, de los profetas, ¿cierto? De Aníbal Pinto Llante, digamos, toda la historia de la semana. Porque yo soy de esa época, ya cuando hablábamos de marginalidad, después cuando dimos el salto a exclusión social, y después cuando pasamos ya a informalidad propiamente tal. Soy gran amiga de estos profetas de la heterogeneidad estructural, ¿ya? Según que el infante, los amo, los quiero mucho y he aprendido mucho de ellos, ¿ya? Pero cada vez creo que le estamos dando menos en el palo al gato, ¿ya? O con el palo al gato. Porque objetivamente hoy día es imposible a nivel nacional y a nivel internacional entender las relaciones del modelo económico y la estrategia de desarrollo sin ver de que no hay sector premoderno, sector de baja productividad, digamos, sería el 87 o el 90% de la productividad, ¿ya? Y sectores modernos de alta productividad. Primero porque me cuestiono todas las fórmulas que existen para medir productividad, ¿ya? Salvo las que tenemos a niveles agregados. Todas las otras no nos sirven, porque tienen que ver con los cambiantes paradigmas organizacionales de las empresas y con la estructura, ¿cierto? También cada vez más cambiantes, porque hasta hace 10 años la subcontratación y la externalización productiva era el dios. Hoy día tenemos las recomposiciones, las refusiones, las filiales, pues también, chicas, perdonen la expresión, pero nos da cuenta la imaginación para ver cómo estos vericuetos de ir generando nuevas formas para incrementar la acumulación. Bueno, ahí están las cifras, los nuevos ricos, las polarizaciones, los estudios sobre países que tenían relativa, ¿cierto?, brecha aceptable en la distribución de los ingresos, y ya se disparan, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es posible. O sea, las empresas chicas existen porque les venden y porque les sirven a las grandes. Y las grandes mantienen las chicas porque, si bien podrían ser autosuficientes, son insuficientes para los niveles y grados de acumulación. Ya, con eso me quedo, por favor, y por lo tanto sin meterme en la estrategia de desarrollo, y en eso sí me inscribo con toda la discusión que se está dando particularmente en CEPAL. Tenemos que salir de una industria primaria, que hemos llegado al grado superlativo, ya, y tenemos que atrevernos, sacudir un poquito el neoliberalismo que nos pesa y empezar a pensar en política industrial. Ya no hay posibilidad de avanzar en desarrollo. Pero ahora quiero referirme al seminario y poner dos temas, ¿ya? Me encantó toda esta historia, ¿cierto?, de cómo se construye y cómo se llega al concepto de informalidad. Me encantaron estas disquisiciones entre lo cultural y lo desarrollista, digamos, ¿ya? Creo que son valiosas, fueron valiosas en su momento, ¿ya? Pero al final en América Latina la teoría de la dependencia fue muy sustantiva, en lo que yo recuerdo y lo que leí. Desde ese punto de vista, el salto hacia el tema de la informalidad, esta diferenciación entre sector informal y empleo informal,
que nos permite, por lo tanto, empezar a percibir ya esta como transformación en el cual la informalidad está también enquistada dentro de las grandes empresas, de los sectores modernos, a través del tipo de empleo ya y empleo informal. Informal, que nos guste o no, nos lleva a un tema de institucionalidad. La institucionalidad parte de un enfoque de derechos, y nos guste o no, el enfoque de derechos es un enfoque jurídico. ¿Ya? O están sancionados los derechos, reconocidos y garantizados, ¿ya? O no hay, ¿cierto? Protección, no hay. ¿Cómo hablamos de trabajadores protegidos, no protegidos, ¿ya? Con derechos o sin derechos? Por lo tanto, ahí creo que hay un primer punto. Frente a ese punto, aparece en los estudios que se han expuesto hoy día como zanjado un concepto que hemos conversado en otras oportunidades, que es el de la precariedad laboral. Y que hoy día lo tenemos cada vez más presente en cualquier estudio sobre los temas del trabajo. Incluso en Europa se ha estado configurando este concepto del precariado, ya como categoría, ya no empleos precarios, ¿cierto? No como categorías. Entonces, desde esa perspectiva, si yo entiendo lo que se puso hoy día, estamos hablando de gradientes, como decía una de las láminas, que me encantó, gradientes de protección. Y estamos asimilando precariedad absoluta, digamos, a desprotección, incumplimiento de derechos o no reconocimiento de derechos. Y por lo tanto hay distintos tipos y grados de precariedad. Yo creo que ahí hay todo un temita que tendríamos que ver. Lo ligo con lo seguro. Si uno mira cómo se llama esta investigación, es la protección social de los trabajadores. Y sin querer, en las investigaciones nos hemos ido quedando con un nuevo término acuñado, re bonito, ya asumido, iniciado en la OIT, seguido por ONU Mujeres y sancionado por Naciones Unidas, que es el de protección social. Yo me pregunto, ¿cuánto este concepto de protección social no es contradictorio, no va contra la esencia de lo que es la concepción de un Estado que garantiza los derechos sociales, de un Estado de bienestar, en el cual las personas no aparecen protegidas, ya sea vía subsidio o paternalísticamente, sino que en términos de ciudadanía, con un Estado a partir del gran avance civilizatorio, el único quizás del siglo XX, ¿cierto?, que fue el de los derechos humanos, tenemos al Estado con la obligación de reconocer y con la obligación, tanto o más importante, porque ya están reconocidas a nivel internacional, de garantizar. Y desde ese punto de vista, mi tema es, nos está encantando el tema de la protección social. Ya no es la protección social de los trabajadores, porque está toda la discusión, si es ligada al trabajo o no, que va a ser el último punto que me quiero quedar, ¿ya? O sea, que voy a tocar. ¿Cuánto y cuán coherente es que nos empecemos a entusiasmar como no hemos entusiasmado con tantas cosas en las últimas décadas? Ya, con este concepto de la protección social, ¿cuánto implica? ¿A quiénes implica? ¿Qué rol del Estado? ¿Qué rol de las políticas? ¿Cómo se financia? ¿Qué pasa con los derechos y el empoderamiento de los sujetos individuales y también sujetos colectivos? Entonces, dejo eso porque no hay más tiempo para meterme, tendría muchísimo que decir. Lo último que quiero hacer, y que está ligado a lo anterior, yo reconozco que aquí el enfoque tiene una principal preocupación por salud, ya, y por seguridad social, por calidad de vida también. Está bien que cuando miremos la formalidad e informalidad, cuando miremos el conjunto de la plataforma de derechos, que a uno lo convierte en ciudadano pleno, ¿ya?
hagamos opciones por determinados tipos de derechos. Pero, de alguna manera, lo que no puedo aceptar es que se plantee como un dato duro, porque tampoco hemos hecho ese ejercicio, qué es lo duro del proceso de globalización y qué es lo blando, qué es lo de política, de estrategia, qué es lo ideológico, en qué debemos empoderarnos y qué debemos cambiar. Y desde ese punto decir que el mercado de trabajo hoy es una causa, o el exigir, ¿cierto?, o el ligar derechos a la seguridad social, por ejemplo, o a la salud, a el estar, a la relación con el mercado de trabajo de hoy, del pasado o del futuro, nos lleva a no explicitar que lo que estamos hoy en un mundo en que el capitalismo triunfó totalmente. No hay ideología alternativa. Lo más que hay planteamientos de humanización de este capitalismo. Lo tenemos instaurado hasta el último lugar del planeta. ¿Y desde cuándo y desde dónde es posible hacer capitalismo? Sin que se venda la fuerza del trabajo y sin que el capital profite, se acumule y se reproduzca, y cada vez a ritmos más acelerados para algunos y más concentrados, ¿cierto?, a partir de una nueva estrategia de acumulación. Yo voy a estar mañana a primera hora escuchando al primer ponente, ¿sí?, porque es precisamente el gran tema. Pero perdonen que yo hablo, todo bueno, los que me conocen, poquitos no me conocen aquí, ya yo hablo siempre con mucha pasión. Pero lo que les quiero decir que por dónde tomamos el toro, ya, este trabajo nos puede servir muchísimo, pero también como para dejar planteadas interrogantes, que siendo muy valioso todo lo que aquí se ha dicho, especialmente desde el punto de vista de los diagnósticos, porque sin diagnósticos duros jamás vamos a tener buena política, pero los diagnósticos no son solo empíricos, son también diagnósticos políticos, ¿cierto?, y sociales. Y desde ese punto de vista, la reflexión que yo quería poner aquí, amiga, que no sirve mucho, pero bueno, son como 3 grandes líneas, y creo que cada vez estoy más convencida de que cambiar. No, capitalismo ya al 100% tenemos hoy, ¿cierto? Antes teníamos algún respiro. Este es el único capitalismo que vamos a tener, gran tema. Y dejemos de endiosar al emprendimiento, porque gran parte de los informales que tenemos aquí son productos de estas lindas campañas en América Latina, incluido México, etcétera, ¿cierto?, de los emprendedores. Los emprendedores, bueno, no me voy a meter porque es otro tema, ya. Solo a cuenta propista, ya digamos que lo vamos a hablar. Muchas gracias, María Esther. Yo no sé si hay algún, si hay algún comentario, sugerencia, vamos cerrando. Atrás hay alguien que quiere señalar algo. Acá Berenice, hay 2 palabras. Y hay una tercera palabra, alguien más, y ahí cerramos. Y hay otra palabra más, y el Lucas. 1, 2, 3, 4. Bueno, primero de nada, un gusto saludar a todos. Gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Vallejos, soy secretario general de Sintralog. Sintralog es el sindicato de los vendedores ambulantes de la locomoción colectiva acá en Chile. Somos el sindicato que ha podido lograr, muy entre paréntesis, formalizar la informalidad. Somos los, como se comentaba ahí, el mismo de los expositores, somos aquellos que de alguna manera logramos insertarnos en el sistema. ¿Cómo? Legalizándonos vía legislativa. Ahora ya no somos tan informales como antes y seguimos precariamente trabajando. Aclaro también al compañero Luis que dijo, y también para todos, hay un concepto muy errado de lo que significa el comercio ambulante, o precario o informal. Todos los países que me ha tocado ir a exponer, todos tienen el mismo concepto de, ¿cómo se decía?, de infelicidad y pobreza. Yo les puedo comentar a muy grandes rasgos, y eso es lo que quiero tener como desafío. Nosotros somos felices en nuestra pega. Sí, somos felices. Y somos los menos preocupados que nadie nos va a echar. ¿Sí?
Nadie nos echa, nadie nos dice hasta qué hora trabajar, oye, si hay que ir a la tele, bueno, que ganamos plata, bueno, un poco más. Nada, como días jóvenes. Pero como planteamiento para la exposición de mañana, les pediría que me acaba de avisar nuestro gran amigo Carlos Rodríguez que mañana me da un espacio para poder exponer también. Y a ustedes plantear y que nos puedan hacer todas las preguntas que sean necesarias para que puedan aclarar dudas desde el punto de vista de quién realmente es informar. Nosotros hemos luchado alto, 4 años en el Parlamento, tenemos un sindicato de comerciantes ambulantes, nos asociamos más de 3.000 socios solamente en la metropolitana y seguimos luchando. Nuestra próxima meta es la protección social. Esta es una gran meta. Queremos sacar, igual que como tiene en Argentina, el monotributo. Queremos hacer muchas cosas, pero como desafío, nuevamente las gracias por invitarnos a este debate y para mañana a todos que puedan preparar las preguntas y nosotros vamos a estar felices de contestarlos y de expresar nuestro punto de vista, cómo hemos realizado este trabajo. Eso, muchas gracias. Gracias. Me da mucho gusto conocer a María Esther, me entusiasman estas expresiones y creo que tocó un tema que me parece sustancial, el concepto de protección social y el olvidarnos de hacia dónde apuntó la seguridad social. Y yo creo que tenemos que hacer una discusión a profundidad, porque si observamos que la seguridad social iba en la dirección de tratar de alguna manera de incidir en la distribución del ingreso, es algo que la protección social ha dejado de lado, porque la protección social en su primera acepción Banco Mundial fue muy dirigida fundamentalmente a paliar la pobreza. Y hay una gran diferencia entre una política social que va hacia el centro de la distribución del ingreso a aquella que solamente mira la atención a la pobreza. Y estamos en esa disyuntiva porque si bien la CEPAL ha incidido en protección social inclusiva, sigue teniendo esta vertiente de nada más atención a la pobreza, y creo que tenemos que dar una fuerte discusión conceptual hacia dónde nos ha llevado la protección social. El otro elemento que es la participación del compañero, sí, nosotros la experiencia que tenemos con los trabajadores informales en México, en primer lugar ellos se oponen al trabajo decente, al concepto de trabajo decente. Ellos mismos dicen, nosotros no somos indecentes, porque lo ven en esa conceptualización. Y en segundo, sobre la felicidad, ¿no? Ellos son felices lo que están haciendo, y aquí tenemos que situar nuevamente el centro de la discusión en lo que significa trabajo. Evidentemente el trabajo y el capitalismo han ganado en esa concepción de explotación, pero también el trabajo significa sociabilidad, significa dignidad, y cómo visualizar esta perspectiva del trabajo en términos de condiciones de derechos sociales, ¿no? Y derechos universales, y la protección ante riesgos, o sea, cómo incluir esta protección ante los riesgos que en el ciclo de vida tenemos y darles